de la presentación, pues voy a comenzar para no demorarnos más. Bueno, yo voy a hablar de qué es lo que es capaz de mover Internet y vamos a ver las distintas herramientas con las que contamos en Zenit Media y los distintos estudios ad hoc que se pueden hacer para ver si Internet es capaz de mover la notoriedad, generar cobertura y ser capaz de influir en la cultura. ¿Internet es una moda pasajera? Pues realmente no. Aunque empezó en sus inicios siendo un medio que alcanzaba una pequeña minoría, año tras año se ha ido haciendo un hueco en este mercado, situándose hasta actualmente como el tercer medio que mayor cobertura nos está aportando. Según las últimas estimaciones de Zenit Media, vemos que este crecimiento no se va a parar aquí, sino que en 3 años se va a convertir en el segundo medio que más cobertura va a aportar dentro del mercado. Como ya han comentado anteriormente, ahora en Internet no solo podemos acceder a través del PC, tenemos diversos dispositivos, pues accedemos a través de tabletas, de smartphones, etc. Y no solo, ya tenemos la presentación aquí, ¿vale? Que es lo que comentábamos, que es una moda pasajera. Bueno, pues aquí vemos la evolución que ha sufrido el Internet en los últimos años y estamos viendo que es una revolución social. Como ya os comentaba, actualmente ya no solo podemos acceder a Internet a través de un PC, sino que tenemos diversos dispositivos y además es un medio por el cual nos permite accedemos a otros medios distintos. A través de Internet podemos leer la prensa, leer una revista o acceder incluso a diversos canales de televisión. Todo esto hace que sea el modelo de comunicación se esté reinventando. Anteriormente teníamos un emisor que emitía un mensaje a un receptor. En este ejemplo pues vemos como, por ejemplo, Asturiana, que es el emisor, transmite un mensaje que es el lanzamiento de un nuevo producto a través de distintos medios y le llega a un receptor. Pero ahora este receptor se está convirtiendo en el emisor, ya que es capaz de transmitir todos los mensajes que la marca que le están llegando de la marca a través de distintos medios, ya sea redes sociales, blogs, etcétera, de tal manera que es capaz de impactar a un gran número de individuos. Por lo tanto, en todos los medios estamos hablando de idiomas diferentes, ¿no? Y necesitamos un punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida? Pues los individuos que hay detrás de cada uno de los medios, y lo cual vamos a partir de la audiencia. La audiencia al final son el número de personas pues, que ven un programa de televisión o que navegan por un determinado site o que están en contacto con una campaña publicitaria. De tal manera que necesitamos conocer el impacto de la publicidad digital en nuestra audiencia en los términos que ya he comentado anteriormente, en términos de notoriedad, de cobertura y de influencia en la compra. Vemos si nos centramos en Internet como un medio capaz de generar notoriedad, vemos cómo ocurre lo mismo que ocurría con la cobertura. La cuota de Internet se ha ido haciendo un hueco y cada vez pesa más dentro de la cuota de notoriedad de Total Medios. Incluso si vemos la notoriedad de Internet por sectores, en algunos sectores es capaz de generar casi el 50% de la notoriedad, como es el caso de equipamiento de hogar y materiales de oficina. Entonces, todos estos datos de mercado y todo lo que es se nos queda un poco corto y necesitamos más investigaciones que nos avalen si efectivamente, que nos digan si efectivamente Internet es capaz de generar notoriedad. Y entonces en Zenit Media pues pensamos, ¿qué experiencia tenemos en otros medios? Pues tenemos desde el año 97, realizamos un estudio de recuerdo publicitario en el medio de televisión, en el Memphis Televisión, que lo que hace son entrevistas telefónicas semicoincidentales. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que se le pregunta al individuo si recuerda haber visto publicidad en televisión en la media hora siguiente a la emisión del bloque publicitario. Para ello tenemos pues a un grupo de entrevistadores que están visionando en tiempo real todas las cadenas de televisión y están anotando los anuncios que salen en cada uno de los bloques. Finalizado el bloque, se pasa esa parrilla al equipo de campo y comienzan a realizar las entrevistas. Estas entrevistas se realizan a individuos de más de 13 años
Realizamos 2 olas anuales, una se realiza en junio y la otra se realiza en diciembre, y vamos alternando las olas en Madrid y en Barcelona. De tal manera que en cada ola se realizan unas 1.800 entrevistas. La última oleada que se realizó en Madrid, pues medimos las principales cadenas, todas las cadenas nacionales, a excepción de Televisión Española por haber suprimido la publicidad, Telemadrid por hacer el campo en Madrid y ser la autonómica, y las principales cadenas temáticas. De esta manera tenemos ya una evolución bastante amplia del recuerdo que genera el medio de televisión. En la última ola, por ejemplo, vemos como el 22,9% de los anuncios emitidos en televisión fueron recordados. De esta manera vemos que cuáles son los factores principales que van a influir en el recuerdo en televisión. De tal manera que pues vemos los formatos, hay determinados formatos que generan más recuerdos, pues no es lo mismo si un product placement o un patrocinio, etc. Las cadenas, pues dependiendo de la cadena en la que se emita el spot, pues esto va a generar que tenga mayor recuerdo. Las posiciones, no es lo mismo estar en la primera posición del bloque que en posiciones intermedias que finales. Los bloques, pues el spot aparece en bloques largos, en bloques más cortos, la duración del spot y la franja en la que se emite el bloque, de tal manera que tenemos datos de recuerdo para todas estas variables. Entonces, queríamos trasladar esta metodología a Internet, de tal manera que realizamos un estudio llamado NetRadar, que es el estudio de eficacia publicitaria en Internet, cuyo objetivo es cuantificar los factores que influyen y potencian el recuerdo publicitario en este medio. Con la intención de ver qué es lo que influye en la construcción de la imagen de marca, ya que vemos que es el punto de partida a la hora del proceso de compra. Entonces, la metodología, se seleccionó una muestra de 200 internautas, lo cual es una muestra bastante amplia porque ha habido otros estudios que se han realizado con muestras más bajas, a individuos de 14 y 45 años y cubriendo unas cuotas de sexo, edad y nivel de uso de Internet. Se invitó a que realizaran una navegación libre, o sea, tal y como la hacen en su casa, que se metieran en las páginas web que ellos suelen visitar durante 25 minutos, de tal manera pues, que terminaron accediendo a portales, sites de información, redes sociales, etc. Se utilizó la técnica de eye tracking para registrar el impacto visual, es decir, en qué puntos de la pantalla el individuo fijaba la mirada, en cuáles se detenía más y cuál era el recorrido de la mirada a través de la página, a lo largo de la página de Internet. Toda la navegación fue grabada para una posterior codificación, y lo que comentaba de las técnicas de la técnica de eye tracking, aquí tenéis un ejemplo de un mapa de calor. Observamos como las zonas más oscuras, las rojas, son aquellas en las que el individuo pasaba más tiempo con la mirada fija, y vemos como sobre todo se centran en la parte superior de la página, y hay zonas en las que apenas el individuo pasa la mirada. Se registró en tiempo real toda la publicidad, igual que en el Memphis Televisión teníamos individuos visionando en tiempo real las distintas cadenas de televisión. Aquí en Memphis Internet lo que teníamos era el equipo de entrevistadores con una pantalla de ordenador en la cual veían la navegación que estaba realizando el individuo, y entonces anotaban pues, toda la actividad publicitaria a la que el individuo había sido expuesto en las distintas páginas web. Una vez finalizado, pues se realizaba una entrevista en profundidad, de tal manera que pudiéramos tener datos del top of mind, del recuerdo total que tenía Internet y la percepción ante la publicidad. De esta manera trabajamos con 5.000 minutos de navegación real, 327 páginas web con publicidad y 16.000 impactos publicitarios. Finalizado, se identificaba, se clasificaba y se analizaba cada formato publicitario que había aparecido durante el periodo del estudio, y se agregaba la información correspondiente a la navegación de los 200 internautas. Con ello, lo mismo pasaba, por ejemplo, con los anuncios del sector automoción. Aquellos individuos que estaban interesados pues, en la compra de un coche o que estaban mirando pues, talleres o demás, pues los anuncios de este sector tenían un 27% más de recuerdo publicitario. ¿Qué variables se están despuntando?
Pues vamos a ver en un primer momento las variables relacionadas con el anuncio, comenzando por los formatos. Pues veíamos como los formatos desplegables nos aportan mayor plus de recuerdo y mayor impacto visual que si un formato no es desplegable. Luego, también en formatos, pues el vídeo era el formato que mayor recuerdo estaba aportando y además tenía mayor índice de visionado. En cuanto si había una inserción única en el slide o varias, veíamos que aquellas marcas que tenían más de una inserción por página alcanzaban niveles de recuerdo bastante superiores, sobre todo en el recuerdo espontáneo. En cuanto a la situación del anuncio, a la situación del anuncio de la página, veíamos como aquellos anuncios que ocupan toda la página, como pueden ser pues, unas personalizaciones y demás, están obteniendo también mejores resultados tanto en términos de visionado como en términos de recuerdo. Lo mismo ocurre si los anuncios se sitúan en el centro de la página, que también vemos como los índices de recuerdo y de visionado están obteniendo pues, mejores resultados. En cuanto a si dividimos la página en vertical, vemos como aquellos anuncios que están debajo de la cabecera están obteniendo mayores niveles de visionado y si se sitúan arriba, vemos como el recuerdo es todavía mayor. En cuanto a las variables relacionadas con el sector del anunciante, vemos como, pues en cuanto a visionado, destaca pues, el sector de cosméticos, motor y moda. Y luego, en cuanto a términos de recuerdo, pues los anuncios relacionados del sector cervezas, cosméticos también, alimentación, etc. Vemos como en el sector cosméticos el recuerdo espontáneo es el más alto, es un 6,4%, lo cual vemos que está bastante por encima del recuerdo del medio, donde veíamos que el espontáneo era de un 1,8%. En cuanto a las variables relacionadas con el soporte, pues si vemos los sites de viajes, de motor, los femeninos, son los que están despuntando con mayor niveles de recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la marca tiene que estar siempre visible. La publicidad en Internet debe adaptarse a la rapidez de la navegación, ya que nos carga una página y constantemente pues, estamos mirando hacia un lado, hacia el otro, etc. Aquí con los mapas de calor nos permitió hacer unos análisis clúster de donde el individuo situaba la mirada y veíamos cómo sobre todo estaba en la primera mitad de la página. Aprovechemos también el posicionamiento con mayor impacto visual. Vemos como los anuncios más cercanos a los menús de navegación son los que más impacto visual reciben, es decir, donde el individuo pasa más minutos mirando la pantalla. Tenemos que evitar las zonas frías, es decir, veíamos como los laterales de la pantalla apenas generaban recuerdo, pero es que además apenas el individuo fija la mirada en ellos. Y además el impacto visual se acentúa en aquellos anuncios relacionados con el contenido que estemos leyendo. Este era un ejemplo donde eran unos sites el individuo estaba mirando información de automóviles y justo al lado le aparecían unos anuncios también relacionados con la información, en este caso de automoción. Vemos como el individuo mira la información, luego desvía la mirada al anuncio y así sucesivamente. Como conclusiones, pues vemos que es posible potenciar la notoriedad en este medio, en Internet, que las variables actitudinales o comportamentales nos están jugando un papel muy importante y muy relevante en términos de recuerdo, y los formatos múltiples, los que son más interactivos y los desplegables, pues nos van a ayudar a potenciar el recuerdo de nuestras marcas en Internet. Entonces, con una buena planificación y teniendo en cuenta todos estos factores, podemos incrementar el recuerdo de las marcas en Internet hasta en un 74%. Luego, también podemos realizar estudios ACE, que son estudios ad hoc, que lo que nos tratan de identificar son los individuos que han estado expuestos a una campaña publicitaria y aquellos individuos que no lo hayan estado expuestos, de tal manera que podamos comparar los resultados si obtenemos mejores resultados en términos de recuerdo entre aquellos individuos que hayan estado expuestos a la campaña. Pues el proceso del estudio, pues tenemos una campaña publicitaria que nos está generando unos GRPs, unos impactos, con unos formatos.
lanzamos el cuestionario a expuestos, tanto a individuos que hayan estado expuestos como no expuestos, y comparamos los datos. ¿Qué datos nos proporciona este estudio? Pues sobre todo nos permite medir la notoriedad, ya que los consumidores necesitan conocer las marcas. La asociación que realiza del mensaje con la marca, es decir, el individuo necesita conocer esa marca, qué es lo que puede hacer por mí, para posteriormente pues, ver la opinión que le ha generado la marca a la mente del individuo y para ver si el individuo llega a realizar, nos tiene en cuenta en sus futuras compras. Si vemos la media de 6 estudios ACE, vemos como aquellos individuos que han estado expuestos a la campaña en Internet, vemos cómo incrementan todos los indicadores de recuerdo. El top of mind pues incrementa en 3, el top of mind incrementa un 8%, ahí el recuerdo espontáneo entre aquellos individuos que hayan estado expuestos a la campaña en Internet versus aquellos que no lo hayan estado expuestos, y el recuerdo sugerido incrementa en un 4%. En cuanto a la asociación del mensaje y los valores de marca, pues ocurre prácticamente lo mismo. Aquellos individuos que han estado expuestos a la campaña a través de Internet, vemos cómo obtienen mejores resultados tanto en la asociación de marca, que lo mejora en un 15% versus aquellos individuos que solo han estado expuestos a la campaña a través de televisión, y los valores de marca pues incrementan un 5% también versus los individuos expuestos a la campaña a través solo de televisión. En cuanto a la cobertura, pues ya hemos visto que Internet es capaz de generar notoriedad. Vamos a ver qué es lo que, cómo podemos medir la audiencia, la cobertura que está alcanzando nuestra campaña. Entonces, pues lo mismo que hicimos con la notoriedad, partimos de ya experiencias que teníamos nosotros, y en este caso, pues la televisión otra vez pues vuelve a ser el medio de referencia. En este caso, pues sabíamos que existe el panel de televisión de Kantar Media, donde tenemos datos diarios desglosados minuto a minuto de la audiencia que hay en televisión y de las campañas. Y entonces, pues vamos a ver con qué medios contamos en Internet. Pues para medir la audiencia contamos con metodologías user-centric, que lo que nos están dando son datos de cobertura en términos de individuos. Para ello tenemos el EGM, que bueno, es una encuesta que se realiza en individuos de más de 14 años, y luego tenemos el panel de Nielsen y el panel de Comscore. Luego tenemos metodologías site-centric, que lo que nos están midiendo es el tráfico, son máquinas, que también una vez más está Nielsen, y luego tenemos medidas ad-centric, que son los ad servers de las agencias, que lo que nos están dando son datos del número de piezas que se han servido. En cuanto a la inversión, pues tenemos dos tipos de medición. Tenemos la medición de mercado, que tenemos a InfoAdes, que realiza una medición continua, y a Relevance, que es Nielsen, que lo que tienen son robots que van navegando por distintas páginas web y van capturando la actividad publicitaria que se van encontrando. Y luego tenemos también datos de información puntual, como pueden ser los datos de la llave, que los publican 2 veces al año. Entonces nos dimos cuenta que solo con mediciones ad hoc podíamos llegar a conocer la cobertura que nuestras campañas están alcanzando en Internet. Entonces en Zenith Media llegamos a un acuerdo con Comscore para poder medir todas nuestras campañas a través del panel que ellos tienen. Entonces lo que hacemos es se inserta un tag en cada una de las piezas de todas las campañas de nuestros clientes, de tal manera que ese tag sea capaz de leerlo el panel de Comscore. ¿Y qué es lo que obtenemos al final? Pues al final, gracias a esta medición, lo que estamos obteniendo son el número de usuarios únicos, el porcentaje de cobertura, los GRPs y la frecuencia de impresiones, etcétera, que nuestra campaña está generando en Internet. Luego también, para conocer la cobertura multimedia, se pueden realizar estudios cross-media. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo
de una campaña, como veíamos como Internet, televisión y gráfica pues era la combinación de medios que mayor cobertura había aportado a esta campaña, y en términos de recuerdo veíamos como la mejor combinación era Internet y televisión, ya que la notoriedad era mucho más alta que con el resto de combinaciones de medios. Y el reto, pues mejorar lo que tenemos, realizar mediciones cross-media y hacer mediciones de mercado. Y por último, Internet como generador en la influencia de compra, pues con estudios de modelización para un cliente de gran consumo veíamos como la publicidad a corto y medio plazo es capaz de mover ventas, y además vemos como un mix de medios equilibrado también es capaz de mover la notoriedad. Veíamos como en unas campañas que tenían print, televisión y online alcanzaban niveles de notoriedad mucho más altas que si solo teníamos print o print y televisión, lo cual nos está diciendo que también pues, Internet nos está moviendo la cobertura. Entonces vemos como el modelo de comunicación ha cambiado, entonces tenemos que ver aquellos puntos tenemos que ser capaces de contactar con el consumidor en aquellos momentos en los cuales esté más receptivo, y tenemos que identificar todos los puntos de contacto relevantes para una marca. Entonces en Zenith contamos también con un estudio que llamamos Touchpoints, que lo que nos hace son, lo que nos permite es identificar los puntos de contacto más influyentes en el consumidor a la hora de comprar una determinada marca o una determinada categoría. Contamos ya a nivel internacional con más de 500 proyectos, de tal manera que, por ejemplo, para una categoría de retail podemos ver cómo en el eje horizontal tenemos la influencia en la compra. Vemos como los puntos de contacto más influyentes en la compra pues son la publicidad en el punto de venta, la recomendación y el one-to-one. Si ya vemos desglosados todos estos puntos de contacto, vemos como en el eje horizontal es la influencia la asociación con la marca, y en el eje vertical tenemos la asociación con la influencia en la compra. Y vemos como sobre todo no sé si se ve muy bien, los puntos de contacto de Internet son aquellos que nos están generando mayor asociación y mayor influencia en la compra. Y además, si vemos la evolución de estos contactos digitales, vemos como en los últimos 5 años todos han crecido, todos los puntos de contacto digitales han crecido bastante. Fijaos, por ejemplo, donde se situaban las páginas web más relevantes, como se situaban en un cuadrante que tenía bastante asociación pero baja influencia en la compra, como en los últimos años ya se sitúa con un contacto que tiene mucha influencia en la compra y un alto nivel de asociación. Como hemos visto, pues Internet es capaz de medir la notoriedad, de incrementar la notoriedad, incrementar la cobertura y la influencia en la compra. He traído unos casos prácticos que teníamos en Zenith, por ejemplo, con un anunciante del sector de telecomunicaciones. Su objetivo era dar a conocer pues, su marca en España, ¿vale? Para ello, pues, para alcanzar cobertura, ¿qué es lo que hicimos? Pues presencia en los portales principales, diarios y redes sociales, máxima visibilidad con brand days, la notoriedad pues con formatos más exclusivos y máxima respuesta. Lo de los formatos y la visibilidad, pues nos basamos en el estudio de NetRadar para ver aquellos formatos y aquellos sites que más notoriedad nos generaban, y vemos como en términos de cobertura, pues en el Brand Day alcanzamos un 62% de cobertura diaria, mucho más alto que la cobertura de Internet en el día de ayer, y luego realizamos una campaña de lanzamiento y mantenimiento donde también se alcanzó un 53% de cobertura mensual, dato que estaba muy por encima de total cobertura del medio. Y veíamos cómo esa inversión en Internet se iba reflejando en un incremento en la respuesta. Cada vez teníamos más individuos dados de alta. Y ya por último, es un caso del sector seguros cuyo objetivo era maximizar la cobertura, por lo tanto tuvimos presencia en portales, diarios y redes. Esta campaña pues la medimos con el proyecto que tenemos con Comscore, que ya os he comentado antes,
de tal manera que pudimos cuantificar que llegamos a un 48% de la cobertura total del medio y a un 55% de la cobertura de nuestro portátil. Veíamos como a medida que íbamos lanzando impresiones, pues la cobertura se iba incrementando. Y esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda acerca de los estudios que se comentaron. Tengo una duda referente antes que has comentado los estudios que se han hecho en las páginas web. ¿Sí? He escuchado que se llamaba el eye tracking. Eye tracking, sí. ¿El estudio se ha hecho sobre el usuario o sobre la página web que todos los usuarios han hecho? O sea, me refiero a ¿había algún tipo de individuo sobre la página o ha sido sobre la página mediante las personas que se han metido en la misma? O sea, ha sido navegación total, o sea, del individuo. O sea, el individuo llegaba y él navegaba por las páginas que él quería. Pero vosotros habéis seleccionado unas ciertas páginas. No. Se le dejaba navegación libre. O sea, ha sido sobre el individuo. Sobre el individuo, sí. Un individuo en concreto, o sea, me refiero a un perfil o sí. Es un usuario al azar, me refiero. No, claro, tenía que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que fuera un usuario un poco avanzado del medio, es decir, que no se metiera de vez en cuando, sino que que fuera, por así decirlo, un heavy user de internet. Muchas gracias. ¿Qué tal, Irene? Hola. Nada, preguntarte, está claro que trabajáis mucho con cuestionarios, por lo que veo, ¿no? Sí. Eye tracking, pero ¿qué pasa con el tema del neuromarketing? ¿Por qué otros países están trabajando con esa mirada al cerebro, que es lo más, se supone que lo más verídico, ¿no? Al cerebro no le puedes engañar, con un cuestionario te puede engañar, con el ojo, bueno, no sé, pero el cerebro es imposible que te engañe. ¿Por qué aquí en España no estamos trabajando, o vosotros que sois una multinacional fuerte, por qué no trabajáis con el neuromarketing? ¿No creéis en el temógrafo, en todas estas cosas, o es que todavía estamos un poquito ahí detrás, o qué es cuál es tu opinión? A ver, nosotros la verdad que no hemos trabajado... Es que no has mencionado nada, no, nada de eso. No, y es porque lo que va la verdad es que no trabajamos nada con ¿Por qué? ello. ¿Por qué? La verdad no te sabría decir. Es el futuro, o al menos va para una dirección. Sí, hombre, ¿no? de momento estamos implementando, o sea, estamos trabajando con esta tecnología. Supongo que cuando pase pues cierto tiempo comenzaremos a implementar nuevas tecnologías. Pues no empecéis los últimos, empezar pronto. ¿Eh? Sí, No seamos siempre los últimos. No te preocupes, España siempre que estamos poco a día un poco. Joder, estamos con el eye tracking y luego estamos con la cobertura en Comscore y poquito a poco vamos dando pasito a pasito para intentar dar mejores métricas en este medio. Sí. En el país equivocado. Ya, me equivoco. Muchas gracias, Irene.